tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad estamos con la gente de Abducción Editorial, Juan Carlos Cortés y Francisco Chile, quienes van a conversar con los Reyes a propósito de la edición chilena de Space Duck, el clásico del mítico Daniel Johnston. Ya, ¿cómo estoy? Mi inglés no es tan bueno, pero ustedes van a poder gozar de todo lo que ha hecho esta editorial, que es una de esas editoriales que está pujando por hacer algo nuevo en el último tiempo. Los dejo con ellos. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí bienvenidos una vez más, chiquillos, aquí Leo Forestal. Bueno, tú ya habías estado con nosotros en una conversación anterior y a ti te conocemos, pero parece que nunca habíamos conversado, ¿no? No, acá no. Nunca, esta es tu primera vez. No, o sea, tuve una pequeña aparición en el video de Christopher Rosales cuando sacó canciones. Ah, perfecto. Sí, me acuerdo. Hablamos de ese libro acá. Sí. Christopher sacó otro libro después. Sí. Sí, de ese nunca supe de ese libro, pero ¿cómo se llamaba el segundo? ¿Ese que está ahí? Po. Mi Yo no lo he leído nunca, Mi vida junto a Sasha Grey, del cual vamos a hablar un poco de todos los libros de Abducción Editorial. En esta ocasión, aprovechando la edición chilena de Space Ducks, el libro de, como ya decía nuestro amigo Mario, del mítico músico norteamericano Daniel Johnston, quien se hiciera popular realmente cuando Kurt Cobain le presta ropa, y todos conocen entonces a Daniel Johnston. Después sabemos que es amigo de los Sonic Youth, que tiene una trayectoria independiente, underground, muy poderosa en la música popular norteamericana, y que según, si uno, ¿no es cierto?, lee el libro, aparece que al final del libro un pequeño texto en que se habla de que Daniel Johnston siempre quiso ser dibujante de historietas, y que esta es su primera historieta publicada. Sí. Quizás tenga algunos fanzines en su casa. Ahora, muchachos de Abducción Editorial, ¿cómo se les ocurre publicar este libro en Chile? ¿Cómo lo conocen a través de una edición extranjera? ¿Lo ven por internet? ¿Cómo fue? Cuéntenos la verdad de esto. ¿Cómo fue? No, bueno, a nosotros nos gusta mucho Daniel Johnston. Fuimos al concierto cuando vino, que fue uno de los conciertos más raros, creo, de los que hemos ido, ¿cierto? Juan Carlos, para los que no conocen, Juan Carlos. Sí, de los conciertos más raros que hemos ido. ¿Por qué raro? ¿Qué pasó ahí? Porque, por ejemplo, bueno, Daniel tiene las pastillas que toma, le producen temblor en las manos, entonces cuando toca guitarra toca así, y cuando tiene el micrófono lo tiene así. Y al lado, bueno, entre canción tiene que tomarse un descansito, toca una canción, descansa, y está el papá al lado también, vigilando que todo esté bien, qué sé yo. Por ejemplo, típico que cuando termina un concierto se hace el core, ¿cierto? La gente dice, no nos vamos. Acá no. Aquí no, lo gritamos todo, pero pusieron la música fuertísima, cosa que Daniel Johnston no se enterara de que estábamos... Para no complicarlo a él, seguro. Exacto. Porque había tenido que ser... Y algún rato llegó el papá y le dijo, vamos, y el Dan dijo como, ¿ya? O sea, como la dura. Y él dijo, no, sí, nos tenemos que ir. Ya. Claro, seguramente quizás él quisiera seguir, pero hay que mantenerlo controlado para que esté bien, me imagino, ¿no? Sí. ¿Y eso fue dónde ese concierto? Aquí al lado de la casa de Neruda, en la ex-OS. No, así se ¿Era llama. como el cerro? Sí, sí, es un lugar muy pequeño. Donde ahora está uno está al artista a una distancia casi como está la cámara nuestra, así de cerca está uno. Sí, más o menos. En las ex-OS, sí, yo he estado en conciertos ahí que son muy íntimos, muy poquita gente y muy rico en el ambiente porque no está cerca del artista. Sí. ¿Y cuánto tocó? Como 40 minutos. 40 minutos. Okay. Bueno, van ahí, lo conocen, les gusta su música. ¿Cuándo surge la idea de... ¿Hablan ahí con la familia para hablar de la publicación del libro? No. ¿O no todavía? No, años después nos enteramos de que existía el libro, no sabíamos que existía. Salió en 2012. Es reciente, sí. Sí, y lo vimos en un escaparate en Cuicolandia. ¿Ya? Y lo quisimos publicar al tiro. O sea, fue al tiro, vimos que no estaba en español. Claro, porque era un tipo que ustedes admiraban y no sabían que hacía libros. Claro, ustedes no editan discos, no servía editarlo en Chile. Siempre nos llamaba la atención, por ejemplo, las carátulas. Ya. Esos monitos de Daniel Johnston que uno conoce desde siempre eran bizarros, y que hubiese hecho un cómic era como algo que había que leer. Entonces imagino que lo compran ahí mismo y lo... Claro, lo que pasa es que la música de Daniel Johnston siempre estaba muy ligada a su dibujo, entonces tenía sentido leer un libro de Daniel Johnston que fuera cómic y no una novela, por ejemplo. Claro. Sí, es cierto, ¿no? Sería más raro. Oye, ¿qué diferencia hay entre la edición chilena y la gringa? ¿Es semejante? ¿No? ¿Qué diferencias tiene? La única diferencia es el tamaño. La gringa es un poco más, es como, ¿cómo se llama? Como estos libros Coffee Table. Sí. Es un poco más para... a mí me gusta este tamaño, entonces. Yo creo que acá el dibujo se ve como... es que el otro para leerlo tenéis que estar re incómodo. Era muy incómodo. O sea, es una edición más cómoda, ¿no? Buenísima la decisión editorial ahí. Un libro más grande que este, yo creo que incluso los dibujos
se ve mucho mejor así, ¿no? Ahora, cuando uno lee los dibujos, cuando uno lee y ve los dibujos, es como el cómic de un niño, de un adolescente. Hay una cosa ahí de ese dibujo feísta, buscado tal vez, ¿no? Que hoy gusta mucho en el mundo. No hay yo no siento un desprecio a esa gente, que al contrario, hay una búsqueda estética acá muy hermosa. Ahora, hay dos cuestiones. Yo no estoy seguro si sea una técnica de Daniel Johnston que diga, no sé, o tal vez el dibujo puedo pintar un retrato realista y además hago esto. Yo creo que me parece que le sale directo. Así. Y es como con lápices, lo que llamamos nosotros lápices cripto, que se llamaban antes por la marca. Sí, ¿no? Parece que es así. Y es una historieta que no tiene nada que ver con las de luz al uso, ¿no? Por momentos media poética incluso encuentro yo en algunos textos. Sí, es que tiene la característica que, por ejemplo, no tiene viñetas. Sí. No hay división de viñetas, siempre son un dibujo por página. O como muy poquita la división. O acá, en que hay, pero en rigor no hay división de viñetas. O sea, hay momentos, hay narrativa secuencial, pero no hay división de viñetas para la gente que hace historieta, ¿no? No. O se toman solo 2 viñetas para una por página. Ahora, cuando lo leen, ¿qué les llama la atención del libro? ¿Qué es lo que como editores te dicen, oh, qué extraño, qué loco, o qué interesante esto? O en tu caso como traductor. Sí, lo primero es que me pareció un libro muy raro. Es un libro rarísimo y tiene un montón de recursos de la ciencia ficción, así llevados a un extremo. Son patos, además. ¿Por qué son patos? ¿Por qué no perros? ¿Cachai? Es medio esquizofrénico el libro. Sí. Y eso fue lo que más me gustó. ¿Y el lenguaje en inglés utilizaba algún slang o era muy llano el texto? No, es llano. Es llano. Sí. De hecho, nosotros por eso lo tradujimos en español estándar, porque él usa un inglés 99% estándar. Okay. Lo único que tiene de repente es que los patos a veces hablan raro. Eso es lo único que tienen. O sea, el texto en inglés aparece en algunas letras de más. Y eso es que en realidad uno tendría que poner, por ejemplo, estoy bien, como con Z. Como si el pato hablara de manera un poco curiosa. ¿Y la tipografía usada es la letra original o una parecida que hicieron ustedes? No, la diseñadora de abducción imitó un poco la letra de Daniel Johnston y lo escribió a mano. Oh, qué increíble, ¿eh? Un tremendo trabajo ahí de... Sí. Hay que decirlo dice Juan Cortés, traductor, Francisco Schilling, editor, Gwendolyn Stinger, diseñadora. Y la tripulación de los créditos en inglés es Daniel Johnston, general, Marjorie Johnston, Major o mayor, Dick Johnston, sargento y Drew Johnston, almirante. Y bueno, o sea, no hubo mucha dificultad en la traducción, que yo pensé que podía tener ahí un grado de dificultad al inglés utilizado, digamos. Ya, perfecto. Ahora, cuando yo lo leí, yo lo esperé con muchas ansias el libro, y cuando lo leí, creo ver una crítica no tan evidente, pero por ejemplo en esta viñeta muy notable aparece el escudo del Capitán América, ¿no? Que es uno de los demonios, porque hay que decir que es una guerra entre los demonios, los patos y Satán, los demonios de Satán. Yo creo ver una lectura ahí un poco antibélica, ¿no? Esta cosa como de Estados Unidos en Irak, en Irán, hay como una lectura media política subyacente, creo yo, porque aparecen como los marines, son como los marines gringos. Sí. Hay una cosa ahí, creo yo. Además, después, al final los patos se corrompen un poco con el poder. De hecho, están torturando a los demonios. Claro, recuerda ahí a Guantánamo, ¿no? Qué sé yo. Yo creí leer algo de esa crítica aquí. Sí, igual nunca queda del todo definida para dónde está tirando. Porque en el fondo, él no parece rechazar el belicismo. Al contrario, le parece que los patos tienen que ir a luchar y tienen que ir a derrotar el mal. Porque y esto también va a ser las canciones de Daniel, siempre tiene una especie de lucha contra Satanás. Contra el mal. No, aparte del mal es como la figura de Satanás, es como si siempre lo estuviera machacando y él necesita, bajo cualquier circunstancia, derrotarlo, siempre. Sí, porque acá dice, mientras tanto las tropas llegan para una gala de todas las eras, la guerra entre el bien y el mal, el amor gana sobre el pecado, la mayoría es creyente. Los textos son bien extraños a veces, ¿no? Sí, salen de la nada, hacen reflexiones. Hecho pedazos, Texas, dije Texas, ups, y ahí matan, ¿no es cierto?, al demonio, al Satán. Hay una cosa ahí, es interesante lo que tú dices, pero al mismo tiempo algo hay ahí como de, porque también los patos se exceden, hay matanzas, cuando matan hay verdaderas matanzas de demonios, ¿no?
Quizás está como igual amparado en la mente de un niño. Sí. Hay, por ejemplo, unas patas, mujeres, Sí. que están como en bikini, Sí. y es parte como del mundo ideal de estos patos cuando ya logran derrotar a Satán, es estar en un universo lleno de estas chicas. Sí. Así como de alguna forma estoy cumpliendo, me sueño pongo infantil. me pongo como en el papel de Daniel intentando hacerlo así. El sueño adolescente, sexual adolescente. Sí, ¿no es cierto? Como que va por un poco ahí y parece no tener las sujeciones o estos como imperativos editoriales que podría tener alguien que hace cómic de manera más seria. Sí. Pero veamos en la página que dices tú que es esta, ¿no? La ven ahí, dice así. Dice, wow, vienen un montón de chicas prisioneras. Hola, liberémoslas. Debemos apurarnos. Son tan hermosas. Rápido. Debemos contactar a la base estelar para el transporte de estas mujeres. Y en la próxima viñeta aparecen las mujeres están, ¿no? En donde están desnudas pero no sin pezones, ¿no? ¿No? Como con esa, como si Johnson también dijera, no, pero eso ya es un poco más sexual. Por eso eso está como un poco Sí, infantilizado, sí, sí. Pero al mismo tiempo tiene unas cosas crudísimas. Sí. O sea, si veis todo el concepto de que un pato puede llegar a salvar a la tierra del mal, es porque igual estáis extrapolando situaciones contemporáneas a tu adultez. Sí. Y lo que me gusta, insisto, nuevamente este estilo feísta de él, en donde las proporciones de los cuerpos no son adecuadas, pero hay una belleza, una poderosa belleza en estos dibujos. Hoy, quizás hace 30 años atrás, este libro ha sido una defecio, pero hoy, a partir de las nuevas tendencias de la historieta mundial, hay dibujantes que son muy famosos y no tienen por qué dibujar bien. Esa escuela, afortunadamente, Sí. ya pasó. Dice así acá: las mujeres son la otra mitad del cielo, chicas más lindas que cualquier otra cosa que hayas visto, como salidas de una revista, hermosos ojos mirándote ahora, pero sigues preocupado, son mujeres, son fuertes, con senos demasiado grandes para ser ignoradas, son amor. Pájaro libre, dice una niña, somos libres, dice la otra, escapamos, muy bien, hey, lo hicimos. Son como los típicos textos que uno lee en un niño que hace cómic, ¿no? Disparen, y los personajes salen disparando, Sí. ¿no? Pero también, como tú decías, hay momentos de mucha violencia, ¿no? Sí, seguro. Cuando ellos tienen que maltratar a los demonios y al diablo no tienen ningún pudor. Sí. Es como, ahí hay una tortura que veas. Quizás ahí también se responde un poco la pregunta de si es un libro para niños o para adultos. Ah, yo creo que no es para niños. Sí, definitivamente. Cuando lo estábamos promocionando en algunas ferias teníamos ahí como un folleto, porque todavía no lo imprimíamos, y nos preguntaron varias veces, oye, ¿este libro es para niños? Claro, a tu niño le gustaba. Claro, porque aparece un pato y es como llamativo, pero de repente no. Sí. Claro, un niño, esto es todo lo que un niño quiere: colores vivos, patos, espacio, ¿no? Naves, disparos, pero el contenido evidentemente no es para niños. También hay un público como objetivo. Hay gente que le gusta la música de Daniel Johnston y ha crecido con esa música. Entonces de repente ver esta otra faceta que igual se súper relaciona con su música, igual es súper llamativo. Sí, es interesante. Además, fíjense ustedes el horror Barbie de páginas como esta, donde está todo dibujado, ¿no? Sí. Y los monstruos satánicos, No hay los suelo, ¿no? demonios, ¿no? No hay escenografía, no hay decorado prácticamente. No, casi nunca. Y ahí están estos patos disparando, ¿no? Cuando yo vi esto dije, esto es genial que se edita acá, porque aunque ustedes no lo sientan así, yo creo que va a influenciar a muchos autores que están en esta línea y que van a desatarse, o que van a encontrar a alguien más o menos más famoso que ellos y que abre puertas, ¿no? Es un libro importante para acá, es un libro arriesgado, ¿no? Pero en Estados Unidos me imagino que está editado por editoriales más grandes, importantes, o independientes, pero más grandes que nosotros. No, pero más grande que nosotros. Sí. Siempre más grandes que las pequeñas gringas, son enormes para nosotros. Y me parece un gesto muy valiente de parte de Abducción Editorial que aparezcan con este libro. Muy amable. O sea, cumplieron un sueño ustedes con este proyecto. Es que eso igual va un poco de la mano de la editorial. Para nosotros publicar a Daniel Johnston era realmente algo No, que... somos los editores los chilenos de Daniel Johnston, ¿no? No, y además Sí. algo que queríamos, era como, no es simplemente editar un libro que puede tener buena llegada. Lo mismo nos pasó, por ejemplo, con Opio en las nubes, de Chaparro. Ya. Era un libro que amábamos, así, y poder Solo tener que- los que- derechos sí. y poder publicarlo, tiene un poco que ver con lo que nos gusta hacer como editorial. Sí. Oye, ¿y dónde la gente está ya distribuido en todos lados el libro? ¿La gente lo puede comprar por internet también o no? Sí, está en todos Sí. lados. Está en todos lados y nos pueden comprar por la página también el libro. ¿Cuál es la página de la editorial? Abduccioneditorial.com. Y se puede comprar, entonces ya saben, si no están en una librería o les cuesta ir a una librería, no hay excusa, pueden comprarlo también por internet. ¿Cuánto vale el libro en librerías? Está 16. 16. Y la editorial lo mismo, ¿no?
Puede ser. Un mini descuento. Un mini descuento de 500 se lo vamos a dejar con muy buena Sí, porque un tiempo ofrecían ustedes ir a dejar libros a la casa, incluso yo recuerdo eso. Cuando hicimos la preventa, nos fuimos a dejar a la casa. ¿Y fueron a dejarlo a casa de mucha gente? Sí. Y era distinta, eso es interesante, porque el editor habitualmente no sabe quién le compra el libro. Cuando iban a esas casas, ¿con qué se encontraban? ¿Cuál era el público prioritario? ¿Juvenil? Gente de nuestra edad en realidad, porque era gente que estaba dispuesta a comprarlo en la preventa. Entonces era gente fans. Claro, que realmente le gustaba a Daniel Johnston. Que igual es arriesgado, si vais a hacer una preventa y te dicen va a estar listo en cierta fecha y la cuestión, igual hay que ponerlo. Sí, pero algo que se está usando mucho ahora y la gente responde a eso muy bien. Oye, ¿qué otra anécdota? ¿Cómo fue la conexión con los editores o la familia de Johnston? ¿Con quién tuvieron que hablar para hacer el libro? Bueno, hablamos con el Dick Johnston que sale en el libro como sargento. ¿Es su hermano mayor o no? No sé, pero bueno, es su hermano. Porque Johnston es más o menos mayor. Sí, o sea, Daniel Johnston tiene, bueno, ¿cuánto es? 50, ¿verdad? 50. Mentiría si dijera la edad, pero ¿dónde acá? Ahí dice, ahora tiene 56 años y vive junto a su padre en Guadalajara. No, pero sí, está actualizada la actualizada al año pasado. A la edición de este año. Sí, a la edición del año ya, pasado. ¿cómo fue ese Cada año lo compran y cambiamos la fecha. Cada edición va subiendo un año. Claro. Oye, el periplo, cuéntanos eso. Nada, su hermano es el que ve todos los derechos de Daniel Johnston. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere hacer un cover de una canción de Daniel Johnston, tiene que escribirle a él. Y si tú tenías, no sé, así homenaje a Daniel Johnston, también. Todo tenés que verlo con él. Entonces, yo lo sabía de antes, porque nosotros pensamos en algún momento hacer un cover de una canción de Daniel Johnston. Los músicos, eso sería bueno. Claro. Y se vende con un CD con el libro. ¿No? Y de ahí que teníamos la cosa, y yo sabía que era accesible. Entonces le escribimos preguntándole por el libro, y me contactó con el editor de Boom Comics, que fueron los que sacaron en Estados Unidos, y lo hicimos. Y estaban todos muy entusiasmados, porque era la primera vez que se traducía también. ¿En serio? Sí. Igual debe ser raro para ellos que... Bueno, claro, tal vez en Europa lo venden directamente en inglés también, porque claro, muchos de todos los europeos hablan generalmente inglés y su propio idioma. Pero es la primera edición latinoamericana también de Johnston. Sí. Buenísimo. Entonces es un libro que podría tener, claro, México tal vez, otros países podrían estar interesados. Tienen que llamarnos nomás por teléfono. Hay que llevarlo a otros países. Ahí podemos llegar a algún acuerdo. Oye, qué bueno. Mira, no sabía yo ese dato freak que tú me has dado y eso lo hace mucho más interesante y valioso, ¿no? Ahora, ustedes hicieron un crowdfunding con un proyecto. Y no funcionó, no llegaron a pedir la meta pedida. Que era mucho dinero, varios millones de dólares pidieron ustedes. Sí, fuimos un poco ingenuos con la cantidad que estábamos pidiendo, pero al menos sirvió porque mucha gente se interesó en el proyecto. O sea, toda esa gente potencialmente podría ser compradora del libro posteriormente, claro. Porque si fue tan arriesgado para hacer un crowdfunding, que es más arriesgado que comprarlo antes, porque el crowdfunding no sabemos si se logra. Hubo algunos que se repitieron entre el crowdfunding fallido y la compra en sí, por eso me refiero. Claro. Sí, hubo varios. O sea, y algunos que nos escribían mail. Eran verdaderos fans. Sí. Entonces yo recuerdo cuando puse la idea, cuando ustedes dijeron, viene pronto, yo puse la cosa del crowdfunding en internet, mucha gente decía, oh, qué bueno, ¿y cuándo se va a vender? La típica pregunta. ¿Y dónde lo compro? Pero que no sale todavía, leí ahí, ya viene. Entonces no ahí tiene que explicarle a la gente. Pero yo sentí que hubo muchas respuestas de verdaderos fans ahí de Johnston. Es que tiene igual su público acá. Sí. Mira, sí, pues, sí tiene un público tal vez no muy mayoritario como otros autores, pero lo tiene. Es que sabéis que igual cuando lo escucha alguien la primera vez encuentra que la guitarra está desafinada, que es como una canción que suena como con un sonido viejo y de repente dicen ¿qué es esta cuestión? Pero escuchándolo un poco más se vuelve entrañable. Daniel Johnston es un tipo entrañable, es como... Sí, es un personaje, digamos, a mí me llama mucho la atención su popularidad justamente por cosas como esa, ¿no? No es un músico dotado, no tiene una voz privilegiada, es otra cosa lo que gusta en él, y es como esto, ¿no? Es un dibujante, en fin, funciona. No es Moebius, ¿no? Pero tiene un encanto su trabajo y una frescura que uno no puede mantenerse, digamos, impertérrito ante esa calidad. Seguro. Hay algo aquí, ¿no? Hay un trabajo, hay un contenido ahí en donde uno se pierde incluso, y eso es bonito. Además, generalmente la gente racional no se puede descuadrar tanto como este cómic. Hay gente que quiere hacer esto y no le sale. Porque tipo es natural en él, sí. Entonces de repente aprovechar el mal que afectaba a Daniel, no, igual eso es como aprovechar. Pero es como, si él canaliza de esta forma, si esta es una pequeña salud dentro de su enfermedad, uno puede llegar a puntos donde la racionalidad no te lleva habitualmente. O es utilizar todo lo que es él
en aras de una cosa artística que otra persona en otra condición no lograría. Seguro. O sea, es utilizar, o sea, es maravilloso que alguien que tiene un problema que él tiene, no recuerdo ahora qué es lo que tiene, esquizofrenia, no sé qué es, tiene varias cosas, sea capaz de hacer que eso fluya en una obra de arte. Eso yo lo encuentro maravilloso. Seguro. Que gente talentosa que está bien, aparentemente, todo ok, no es capaz de hacer. Alguien como él, que ha logrado hacer música, superar eso, sus problemas, cuando uno ve el documental sobre su vida, ahí aparecen muchos más detalles, pero además capaz de hacer una historieta, publicarla, sacar adelante todos estos proyectos artísticos, me parece notable, digamos. O sea, ya es un... Sí, que igual tiene una línea narrativa, no, ¿Sí? no es que solamente esté dibujando al azar, tiene una línea por detrás. Hay una historia acá, sí. Sí, tiene sus arranques raros, pero... Puede ser inaprensible en algún momento, yo puedo leer más esotérico, tú puedes decir que tal vez no tanto, pero hay algo, podemos discutir sobre el trabajo. Seguro. No, eso es genial. Oye, bueno, esta es la edición de Space Ducks, dice un cómic de infinita grandeza musical, Cool Comics, La Guerra de los Patos, Daniel Johnston, editado por Abducción Editorial. Y dice así, artista de culto, gigante de la música folk y mítico personaje de la cultura pop, Daniel Johnston por fin cumple su sueño de niñez con su cómic debut Space Ducks. Daniel trae su energía creativa sin precedentes en este loquísimo viaje hacia la grandeza musical y la destrucción del mal. Únete a los patos de la nada mientras descubren el planeta de Satán y armados hasta los dientes invaden la guarida de los demonios y rescatan a sus queridas chicas pato. Las viscosas garras de Satán no tendrán oportunidad contra las fuerzas combinadas del escuadrón Space Ducks y por supuesto el demonio dice ahí y Daniel Johnston debe morir. Que también coincide con la última página de la historieta, ¿no? Ahí. Daniel Johnston debe morir. Quizás que hay ahí, Está bueno para interpretarlo, pero... Sí. Es un libro muy interesante. Yo lo recomiendo a la gente que le gusta Daniel Johnston como a los que les gusta la historieta. Hay aquí una puerta abierta a un mundo fascinante. Sí. Yo quería decir que igual esa y Daniel Johnston debe morir, como que a mí por lo menos significó esa frase como harto, porque está la contratada, había que mantenerla de alguna manera, y ese y, a mí me llama mucho la atención, así como, y Daniel Johnston debe morir. Es como, te cuento toda esta cuestión, han pasado muchas cosas, y además, Daniel Claro, Johnston es debe como morir. una frase que viene de otro que una segunda parte de una frase más larga. Claro. No es Daniel Johnston debe morir, y Daniel Johnston debe morir. Y en la portada, lo que me gusta a mí de la portada es que Daniel como que dibujó, por ejemplo, él se hizo su propia editorial, ¿cierto? Sí, Cool Comics. Entonces nosotros no pusimos el logo de Abducción adelante por lo mismo. Para conectar ahí con el diseño. Claro, y puso también número 1, como si fuera una... Como si fuese una... Claro, es que seguramente él se crió leyendo las revistas serializadas norteamericanas y él quería, como todo adolescente también que hace un cómic, poner el número 1 de 1000, por supuesto no va a ser nunca los 299 que faltan. Pero esa es la idea, es como un guiño a la historieta de kioscos norteamericanos, ¿no? La que tuvimos nosotros también en el pasado. El número 1 de no sabemos cuántos. Seguro. Tal vez salga pronto otro número, ¿no? ¿Quién sabe? Ah. Sí, si dice, esto es reciente, Sí, no, 2012, obvio. puede ser, ¿no? Oye, pero yo no solo quería dejar la conversación aquí, al final les vamos a ver si alguien quiere hacer preguntas, pero quería también hablar de Abducción Editorial acá en Quereo Forestal. Quedan solo estos 2 ejemplares de libros de ustedes. El Mi Vida junto a Sasha Grey de Christopher Rosales, ya un amigo de la casa también acá. Y ustedes también perpetraron estas traducciones de H.P. Lovecraft, volumen 1 y 2, ¿no? Ahora, primero quiero retratarme antes de hablar de estos libros. Abducción Editorial. Cuando uno ve ese nombre y ve el logo que es un ovni abduciendo una vaca, uno piensa en una editorial como de género, ¿no? O de ciencia ficción, o de terror, o de temas raros. Eso era lo que buscaban con el nombre y con ese logo. ¿Qué es Abducción Editorial? ¿Por qué? No, o sea... Es que hay una primera aclaración que no puedo no hacerla. Dale. No es una vaca, es un corderito. Un cordero, perdón. Sí. No, Y la historia, error mío. y la historia de por qué no es una vaca y es un cordero es mejor no contarlo. No, error mío. Porque verdad, efectivamente es un... Sí. Ya, sí, pero ¿por qué Abducción Editorial? Porque cuando uno pone el nombre a algo y lo señala, lo signa, hay razones ahí. A lo mejor estaban ahí cosidos tomando una buena abducción buena, no. O algo hay una razón más poderosa. Lo que pasa es que la abducción es como un concepto poderoso. La palabra suena rara, no parece español de pronto. Abducción, la B y la D es rara. Es bonito también, te mueve un poco el concepto, no sé, parecía un buen nombre para editorial. Y claro, en algún momento nosotros estábamos tirados por el lado de la ciencia ficción, pero después cachamos que
se abrieron. Pero por supuesto, publican a Christopher Rosales, que tampoco es un escritor al uso con temas al uso, ¿no? También tiene universos muy particulares que no son necesariamente tan realistas tampoco. Sí, quizás es particularizar desde ahí el discurso, porque es cierto que lo habíamos pensado en un principio como algo de género, lo habíamos pensado. Pero después empezaron a salir estos autores y en realidad no eran tan encasillables como decir pura ciencia ficción, puro misterio, puro, no sé, fantasía. Sí. Entonces, de repente ahí entramos en otro campo que era que fueran textos cotidianos, sencillos, pero al mismo tiempo brutales y que te partieran de alguna forma la cabeza. Si llenaban ese amplio espectro de libros y que, por supuesto, a nosotros nos gustara leerlos, o sea, no solamente publicar algo que fuera a tener éxito, sino que a nosotros como editores nos moviera a leer ese tipo de textos, están ahí publicados. Sí, porque yo he visto que hay una línea editorial en la producción que no es de terror ni ciencia ficción necesariamente, sino que hay libros extraños, ¿no? Como que te atrapan, ¿no? La producción de la que hablabas tú, ¿no? Tienen varios así ustedes, y la mayoría de ellos con dibujos tuyos en la portada. Salvo ese, de la Sacha Grey, que no... Claro, pero este es dibujo tuyo, ¿no? Sí. Y muchos de los otros que aparecen en la producción editorial son dibujos tuyos. Sí, todas las portadas, bueno, casi todas, parece que yo la mayoría, ¿no? Sí. ¿No? Hay una estética ahí, ¿no? que aúna un poco los libros de abducción. Sí, de hecho la empezamos a usar desde los primeros libros y uno igual, bueno, no sé si se puede ver así nomás, pero yo al menos puedo ver como una progresión en esos dibujos. Sí, Los primeros son súper sucios, son súper así, como Daniel. Y esto es más elegante, esta portada ya. Sí, tuve que mejorar. A una síntesis, llegaron a una síntesis más sugerente también, ¿no? Sí, tuve que practicar más. Sí, porque ¿cuántos años de abducción ya? ¿4? ¿3? ¿4 años? Vamos para los 4 años, sí. ¿Cuántos libros publicados en abducción en esos 4 años? ¿10? ¿8? Mira. Para tener el mesón grande en las ferias. Claro. Oye, pero ¿cómo un autor que va a estar viendo esta entrevista, o autora que va a estar viendo esta entrevista, dice, ¿cómo sé yo si mi libro calza en abducción? Tú dijiste algunas características. ¿Qué cosas tiene que tener un libro para que ustedes digan, oh, me interesa? Sí, igual como hay un comité editorial, la línea editorial a veces no es tan fija. Es como... ¿El comité está formado por cuánta gente más? Somos 3. ¿3? Nosotros 2 y la María Lucía. Perfecto. Está de público. Yo casi siempre cuando leo un texto, que por cierto siempre pueden mandar, a veces hacemos convocatorias, pero en el fondo escriben al mail, mandan su manuscrito y toda la cuestión. En lo particular necesito que no sea como rebuscado metaliterario, ¿sí? Que sea más bien sencillo, concreto y que sea lo más al hueso posible, si se quiere. Que llegue lo más profundo posible sin, ¿cómo decirlo? Sin esa especie de pretensión literaria de demostrar cuánto sabes de literatura, ¿no? Una cosa pero que tenga algún nivel de delirio les interesa también, ¿no? Como que medio delirante, es una cosa... Lo que pasa es que una de las cosas que siempre decimos cuando nos gusta un libro es que lo encontramos honesto. Es difícil. Sí. Pero es algo que ustedes sienten como honesto, ¿no? Sí, pero honesto que tiene que ver con ser entrañable también. Y a lo mejor tiene que ver con dar espacio a cierta locura de pronto. Sí, eso siempre buscamos. Sí, a mí me gusta igual cuando los libros se descuadran en algún punto. A ver, como por ejemplo, ¿cuál es así? Por ejemplo, estos que tenemos aquí. El Christopher puede estar... De hecho, el Christopher utiliza hartas cuestiones pop. Sí. Utiliza juegos en línea, ¿no es cierto? Utiliza personajes de la lucha libre y en algún momento una historia que podría ser muy cotidiana se descuadra. No con un evento necesariamente fantástico, no es que tenga que aparecer un gran ovni y abducirlo, sino que asesinan a alguien. O pasa una cosa que te saca de la cotidianidad, pero que tampoco te extrapola a un nivel de pura fantasía, sino que te genera una especie de extrañamiento. Sí, por ejemplo, ya que estamos hablando de Christopher hace rato, el Canciones Espectrales, La Muerte de los Monroe's Destruction, no tiene nada de fantástico, pero es inquietante también la historia, por supuesto, ¿no? Es una historia delirante de una banda de rock, de metal, que tiene una obsesión, hay una muerte ahí, pero nunca deja de ser realista a pesar de que tiene cuotas como de delirantes, ¿no? Y trabajáis con algo muy cotidiano que es la banda que forma toda persona en su juventud. El deseo adolescente de la banda. Que fracasa, pero todavía hay alguien que rememora esos momentos y ve cómo fue decayendo. ¿Sí? Claro, y una historia es una historia a rato media siniestra, a veces bien triste, a veces humorística. Tiene diversos niveles de lectura ese libro de Rosales. Sí, seguro. Muy interesante. Y los otros igual, por ejemplo, de los Dolave.
Sí, La tienda de regalos, que es un libro de ciencia ficción que ocurre en Valparaíso, se descuadra constantemente. Es como, hay un personaje que está viviendo ahí en su casa y de repente se le aparece un dios, pero que no es un dios, como quien podría decir, omnipotente, sino que es un dios súper sencillo, súper humano, que tiene sus necesidades y que tiene sus objetivos. Entonces es como una especie de desmadre, de descuadre, pero que no te lleva a... Un desmadre controlado, por decirlo así, ¿no? Sí, como que están en ciertos límites. Y quizás uno podría tirar adjetivos sobre estos libros como línea editorial, quizás de repente medio bizarros, medio oscuros. Medio bizarros. O sea, puede ser, quizás esa sea la palabra más, que no es bizarro, no significa súper irreal, porque puede ser súper realista y bizarro también. Sí. Quizás bizarro sea la palabra adecuada. Igual siempre, yo creo que hemos tenido como una cercanía con, o sea, el libro de Christopher son muy específicos en que hablan de gente loser, como que siempre está... Esa cosa chilena que él ve de los losers en Chile. Claro, como lo entrañable que pueden ser los losers, o cierta cultura que sus sueños están destruidos de alguna manera, y los autores que tratamos se acercan a eso. Daniel Johnston también, pese a que es genial, también es un loser. Sí. Sí. Lovecraft Sí. es un lucerísimo. O sea, Un lucerísimo exitoso. Claro. Sí, En vida loser y ahora exitoso. Claro. Entonces, bueno, como chileno. Y que no sirve para nada morir y ser exitoso. No sirve. No estáis viendo para abajo y Claro. puta que me da Claro, la gente. no existe eso que llamamos cielo para que No. esté acompañado por Yo sus creo que no se han amigos. enterado Lovecraft. No, nadie se interesa. Es una pena que no haya salido. Y ahora es un loser, como decían, un lucerísimo exitosísimo. Sí. Ahora, ¿cómo llegamos a este libro? Oye, ¿queréis venir para acá un ratito para hablar con nosotros también? ¿No? Venga, pues si usted tiene opinión también puede contarnos Sí, la otra parte. Ven, Claro, es que como no estuve en el proceso no importa, de... cuéntanos. Yo me gustaría preguntarte a ti antes de pasar el tema de Lovecraft. Hola, ¿cierto? Hola. Me gustaría preguntarte también cómo ves tú esta línea editorial, porque dijeron que tú también tenías pito que tocar ahí, ya que eres parte de ese equipo editorial que se reúne a hablar de los libros. ¿Cómo lo ves tú? Como Esta línea editorial, ¿cómo la percibes tú? Porque dijeron media bizarra, qué sé yo. ¿Cómo es tu versión de los hechos? Porque me imagino que a veces discuten los libros. Po. Sí, siempre el libro, peleamos todo todo el pasa, día. y algunos libros dicen, ya, ok, no va el libro, no lo hacemos. ¿Cómo lo ves tú esa discusión editorial? la verdad es que igual nosotros discutimos, pero no es como que estemos tan en desacuerdo. Como que generalmente uno piensa una cosa y la comunica y los otros dicen como, sí, es verdad. O sea... No, yo estoy en desacuerdo. ¿Moverla? Sí, para vamos a enfocarla. que no se ve. No, Perfecto. ahí sí. Gracias. Viste el público acá también, camarógrafos del público. Muchas gracias. Gracias. Ahí está. Y creo que comparto con Juan Carlos la visión y la certeza de que buscamos autores que hablen con honestidad. O sea, que nosotros lo leamos y que también nos parezca como, esto sí puede ser. O sea, no en el sentido como de que sea más surrealista o más realista, sino como de, esto me resuena. Me resuena conmigo. Ok, le voy a hacer una pregunta ahora vamos a tratar de aterrizar ese hipismo en algo más funky. A ver, para que la gente que lo ve esto, que no conoce los autores necesariamente de la producción editorial, ¿Ya? ¿qué autor conocido de otra editorial podría estar en producción editorial, pero no está, pero a ustedes le hubiera gustado que estuviese? Algunos de los que la gente ha leído, a lo mejor incluso. ¿Cuál dicen ustedes, este autor sí es medio abducción? A ver, mojámonos un potito, para que la gente entienda qué autor de afuera podría ser abducción. Pero tú decís chilenos Sí, actuales. chileno, porque sea el potito más mojado. No, alguien chileno que ustedes admiran y dicen, pucha, ese autor siempre hemos querido publicar, nunca pudimos. Intentamos publicar a Baradit. Mira, ¿los primeros libros? O sí, Trinidad queríamos sacar, de hecho. O sea, bien antiguo. Trinidad, Sí, porque lo que se convierte después en Yggdrasil, incluso. Sí, es como la precuela, Sí. es decir, y ese no está en físico, solamente está en EPUB, así que queríamos sacarlo, ahí hay un ejemplo. Ese se publicó una vez en España en una compilación que él ganó de ciencia ficción, breves, novelas breves. Esta es la única parte donde está, hasta donde yo recuerdo. Mira, ahí hay una... Ahí hay algo... mira, eso es interesante, ¿cachai? Ahí la gente dice, ¿quién es ese Baradit? Sí, parece que lo ubico. Entonces conocen un poco. Ese libro, por lo menos, de él, ustedes sentían que se podría encajar acá. Perfecto. Loquísimo, es que, y como Yggdrasil también, o sea, lo antiguo de Baradit era muy abducción. Era muy abducción. Sí. Mira qué interesante. Ese era el ejemplo que buscaba yo. Otro ejemplo, pusiste cara de que se te ocurre otro. Es que estaba cachando y de repente Carlos Rojas podría ser, o Ortega, por ejemplo. También, mira. Ellos también podrían ser abducidos. Pero no necesariamente, igual estamos nombrando varios que son como de la línea más de género. Sí, yo lo sé. Pero imagino que tampoco es tan necesario que sea así. Ya, porque igual sí. nos gusta mucho leer libros y apañamos muchos libros que no
no tocan ninguno de estos géneros. Sí, por supuesto. Es lo que me pasó a mí. Yo al principio pensé que eran un editorial de género, pero al rato me di cuenta que no. O sea, es evidente quienes hayan leído los próximos libros de Abducción que no es así. Bueno, y también estamos abiertos a nuevos autores. Por supuesto. Estamos en la búsqueda, siempre. O sea, en la búsqueda ya lo constante. saben, siempre la gente dice, ¿dónde puedo publicar? Pero hay un montón de editoriales que van a leer, miran las editoriales, conózcanlas, y ahí uno sabe dónde cabe uno. Sí. ¿Cachai? Claro. Básicamente, si te sacaste el estómago con la uña, mándanos tu libro. Ah, esa es una buena. Esa es una frase muy como de contraportada norteamericana. Sí, sí. Lo que ellos saben, pero eso es claro, ¿no? Si sangraste con, Si sangraste con el libro, mándalo. claro, si un libro que no te costó nada, estás ahí con tu cafecito en la casa, ¿Eh? no, fome. No, ese libro no nos interesa. Oye, ¿y cómo se conocieron todos ustedes? ¿De dónde? ¿De la universidad? ¿De la vida? ¿Del barrio? Mejor no hablarte. Ah, No, mentira. No, somos amigos. Amigos. Con el Chito somos amigos hace como 8 años. Nos conocimos en un taller literario. Esa es la verdad. Mira, ¿de quién era el de ayer? ¿Se puede De saber? nadie. Éramos puros amigos que nos juntábamos. Ah, ustedes se autoconvocaron. Sí, y nos tomamos una sala de la SECH. Estábamos todos los viernes ahí asociando. ¿Y tú con ellos también en esa época? No, después. O sea, nosotros nos conocimos en la universidad, en el magíster en edición de la UDP. Sí. Ahí conocí a Juan Carlos y él me propuso entrar a la editorial. Ah, mira qué bueno. ¿Y la editorial? Entonces tiene 3-4 años de vida más o menos, decíamos. Ok, vamos a Lovecraft. ¿Por qué editar a Lovecraft? Se pusieron de acuerdo en la reunión y decían, ¿y por qué no editamos a Lovecraft? ¿Pero por qué no? ¿Por qué sí? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo llegan a esta decisión? Lo que pasa es que las ediciones, o sea, partió por una inquietud. Lovecraft nos parece un autor maravilloso y encontramos que las ediciones de Lovecraft que habían disponibles son feas. Eso pensábamos, sinceramente. Derechamente eran feas. Y las traducciones estaban muy españolizadas. Y que estaban Bueno, las buenas ediciones, que son las españolas, de Alianza, son todas Tío, tío, coño. hostia, no, Claro, coño, como no, español. españolizada Y las otras, que son feas, sí. Sí, las son portadas, baratas. las portadas son feas, feas, sí. es como, bueno, ¿y por qué no generar Lovecraft así como que poder tenerlo en la mesa y que se vea ¿Y cómo bien? Lovecraft hablaron con él, no? Oye, entonces, pero la selección de los cuentos, por ejemplo, la hace él, la hacen todos, ¿cómo hacen esa pega? ¿O le dejaron a él, a todos, tú traduces lo que queráis? ¿Cómo se esa pega? No, lo que pasa es que el ciclo en este caso no afecta mucho, Ah, claro, porque el el ciclo ciclo no. de los mitos de luz está establecido. Sí. O sea, igual hay distintas corrientes. Sí. Pero por ejemplo, otro libro que vamos a sacar pronto, que va a ser el de Philip K. Dick, van a hacer unos cuentos. Ah, buenísimo. Y ahí discutimos qué Porque podemos Philip hacer. K. Dick, hay ediciones de cuentos, pero que unas son carísimas y otras son ya, no se encuentran Sí, ninguna inencontrable. Sí. Ahí está, ahí me apunto yo también con Philip. Esta va a ser, no sé carísima, pero buena. Nos gusta igual pescar estas ediciones y hacerlo lo más bonito posible. Que es igual una pega editorial. No es solamente reeditar un clásico que uno sabe que tiene llegada, sino que hacer el libro objeto lo mejor posible. A ver, pero ahondemos en este. Para los fans de Lovecraft, que yo tengo en mi casa la mayoría de los libros de Lovecraft que se han publicado en español, algunas ediciones extrañas y todo. ¿Qué me ofrece este que no tengo en los otros? Por ejemplo, véndamelo. La traducción dices tú. ¿Qué, usaste una versión especial en inglés? ¿No? ¿A dónde fuiste? No, yo creo que lo que tiene este libro es que, o sea, para mí lo principal es que el lenguaje de Lovecraft se refleja. O sea, Okay. intenté que se reflejara. La gente ha comentado que puede ser que sí. Okay. Además tiene las ilustraciones de... Sí, eso hay que decir, tiene unas ilustraciones, son un grafito, ¿no? Grafito, tinta y tiralíneas y otras cuestiones que le tiro. Otras cuestiones que no queremos saber. No. Ahí, por ejemplo, tenemos el susurrador, lo voy a mostrar allá porque esta cámara no se mueve, sino que yo tengo... Ahí me dicen ustedes si se ve bien. Un poquito, Poquito más, ahí. Ahí está el susurrador en la oscuridad, dice. Con dibujos del señor Schilling. Ahí. ¿Ah, bueno? Schilling, a propósito de esto, no hay que ver, pero no se te ocurrió alguna vez hacer tu historieta? Sí, pues si lo ¿Comunicarla pensamos. por abducción? Si lo pensamos con mi compipa ¿En acá. serio? Sí, pero es que siempre van saliendo nuevos proyectos. Y Excusas, esos son excusas, no me Yo espero entonces tu no- próximo año en la novela gráfica o un cómic. No, Puta, a mí me encantaría, pero no sé si tengo todavía la destreza. Ajá, eso igual puede ser. Y no, pero siempre... Aprende de su maestro Johnston. Sí, siempre hemos tenido esa idea y también tenemos millones de ideas de otras cuestiones, hasta hacer juegos de mesa y cosas así. Ahí tiene.
No, sí. No, va, sí, va a haber tiempo. Ah. Lo que pasa es que estamos todos igual Viene en... la cesantía, entonces hay más tiempo. Bien. Sí, bueno. Hay que crear en ese momento, sí. Sí. Aprovechar. Estamos en periodos De sequía, claro. de deadlines que cumplir. Ah, Sí, claro, estamos eso. todos entregando cuestiones. Ah, perfecto, ya. Bueno, después de eso, me gustaría, yo creo que podría ser interesante. Totalmente. De hecho, te voy a mandar a ti el primer Claro. borrador. No, y además porque me parece interesante a mí que gente que habitualmente no hace Ujú. ciertos trabajos como historieta o cine, haga historieta, haga canciones. Es bacán. Me gusta esa cosa Sí. de gente que de patúa se mete a hacer algo y descubre cosas. Sí, porque además salen resultados que Sí. alguien docto no puede tener. O alguien que está metido en el metro cuadrado de cómo se hace, Totalmente. no haría, ¿cachai? Pues alguien que viene de afuera, como por ejemplo volviendo a Johnston, hace cosas que un dibujante de historieta o un guionista jamás haría. Y Y esa es la gracia que considera- tiene. Claro. Esto es la gracia que tiene el libro, esa honestidad que ustedes hablan, ¿no? Ujú. Esa frescura. Sí. Y que vuelve a influir en el medio estereotípico desde fuera. Y salen cosas nuevas de ahí. Entonces, esa retroalimentación a mí me parece súper A mí interesante. me parece bacán igual. Sí. Bueno, entonces, proyectos nuevos viene Philip K. Dick, eso ya es buenísimo, ¿no? ¿Cuándo eso estamos hablando de fin de año? No, en junio. Sí. Ah, pronto. Sí. Oh, excelente. Ya, cuando sea, vengan para acá con ese libro. Ya, Hablemos ya, de ese por libro. supuesto. Comentemos. Claro. Y ahí Philip K. Dick vuelven un poco a su amada ciencia ficción o terror. Sí, o sea, Con el chiste de que Philip K. Dick es como el ciencia ficción menos ciencia ficción Exacto. que está con Claro. Es como el más cotidiano para su ciencia ficción. No, y Philip K. Dick es realmente bueno. Bueno, y ahí en la selección de los cuentos también hemos tenido, ahí sí, algunas diferencias. Ah, qué bueno, ahí esa es la cosa bien interesante. Claro, porque ahí finalmente toman decisiones por mayoría. ¿Cómo son las decisiones al interior de la editorial? no, por mayoría jamás digamos. No, jamás. Lo hacen peleando, no hay Sí. por razones, Sí, ¿no? como el que tenga el argumento más convincente Sí. derrota al otro. Y los demás se rinden y dicen, ah, ok, está bien, ¿no? O no se rinden y dicen, ya, la verdad que quieres. Esa también es como una forma de rendirse, Sí, pero sí. más directa, ¿no? Sí, Así como, totalmente. ya, haz lo que quieras. Oye, y Philip K. Dick, eso va a ser también, al igual que Lovecraft, 2 volúmenes, un solo No, un solo volumen. Va a ser más chiquitito. Vamos a hacer como una nueva colección de libros de bolsillo. Ujú. Y ahí, bueno. ahí viene Philip K. Dick. Son buenos porque son más económicos. Ah, excelente también. Es bacán poder dar un mayor acceso a ese tipo de cosas. Perfecto. Oye, quiero agradecerles entonces que hayan estado acá con nosotros. Gracias por invitarnos. Abducción editorial, ya saben, Gracias. Space Ducks, los mitos de Cthulhu o Chulu o Tulu, como digan cualquiera, los libros habituales de ellos, que este es un ejemplo de Christopher Rosales, y lo que se viene de Philip K. Dick, buenísimas noticias para los amantes de la ciencia ficción y el terror chilenos. Ya saben, si hicieron su libro con la guata, con las tripas, Abducción editorial es tu editorial. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.